Algunos de los escribas y fariseos le dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo. Él contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen. Evangelio según San Mateo capítulo 12, verso 38 al 42. Hay que estar abiertos a los signos de los tiempos. La vida es como un camino hacia la plenitud de Jesucristo cuando vendrá por segunda vez. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 19 de julio, año 2021. Vas errante, oh pecador, ¿dónde vas errante? ¿A dónde irás? Ese capítulo 12, Evangelio según San Mateo, esa parte de los versículos 38 al 42 nos pone en sintonía con una ciencia teológica que se llama la escatología del final de los tiempos. Y esa palabra, el escatón, el fin, la explica muy bien el Papa Francisco en una de sus homilías, hablando el Papa del signo de la resurrección del Señor. La generación busca un signo, le pide a Dios que le dé un signo, pero el Hijo de Dios dice que no tiene otro signo sino el de Jonás. Ese es el signo de la resurrección, de la gloria, de la escatología, el escatón que habla la teología de nosotros, hacia la que nos dirigimos, hablando el Papa Francisco. El signo que Jesús promete su perdón a través de su muerte y de su resurrección. Y el signo que Jesús promete es su misericordia, la que ya pedía Dios desde hacía tiempo. Misericordia quiero y no sacrificios, diría la Santa Biblia, que es la petición de Dios. Así que el verdadero signo de Jonás es aquel que nos da la confianza de estar salvados por la persona de Jesucristo. Hay muchas personas que piensan que estar salvados solos por lo que hacen o por sus obras. O hay personas que dicen: yo ya he hecho demasiadas obras de caridad, yo ya me salvé hace rato. Las obras, dice el Papa, son necesarias, pero son una consecuencia, una respuesta a ese amor misericordioso que salva. Las obras solas sin este amor no son suficientes sin el amor misericordioso de Dios. Un 14 de octubre del año 2013, en la Casa Santa Marta, en la misa matutina, el Papa Francisco dedicó su reflexión acerca de una grave enfermedad que amenaza al cristianismo, y la enfermedad se llama el síndrome de Jonás. Es decir, esa enfermedad cumple con todos los elementos que no van a llevar a la persona a un plan perfecto de salvación. Decía el Papa, es como aquello que hace sentirse a las personas perfectas y limpias como recién salidos de una tintorería, al contrario de aquellos a quienes se juzgan pecadores y por lo tanto se las tienen que arreglar. Jesús, en cambio, recuerda que para salvar las personas es necesario que sigan el signo de Jonás, o sea, se acojan a la misericordia y a la bondad de Dios, que no pidan signos, que no le digan cuándo va a suceder, ni cómo va a suceder, cuándo va a ser el fin del mundo. Ese no es el punto, es lo que el maestro de Nazaret les hace entender a los escribas y los fariseos que lo atacan con ese tema. El Papa decía, es este el sentido propio de lo que significa el síndrome de Jonás y el signo de Jonás.
El síndrome de Jonás que golpeas a los que no tienen celo por la conversión, a los que buscan una santidad de tintorería, o sea, toda bella, bien armada, de presentación, de que las personas dicen, esa es una persona muy santa, de predicar al Señor, decía el Papa Francisco. A esta generación enferma del síndrome de Jonás le promete el signo de Jonás. Ahí están las dos papas, las dos palabras. A la generación enferma del síndrome de Jonás le promete el signo de Jonás. Es decir, cómo el Evangelio habla de Jesús de Nazaret en su muerte y en su resurrección. Y este es el signo que Jesús promete contra la hipocresía, contra la actitud de una religiosidad perfeccionista, una religión perfeccionista de mostrar caras a los demás, contra esta actitud de un grupo que se llaman fariseos, que son los que están atacando al maestro con el tema mismo de la escatología, pidiéndole al maestro un signo. Así que el sentido escatológico del misterio de Cristo, desde su entrada en el mundo hasta su resurrección, adquiere una nueva perspectiva cuando uno lee esa carta a los hebreos en ese primer capítulo que da una visión completa de Cristo como presente, el Dios en la historia. Y también San Pablo le dedica su tiempito a hablar de esa escatología del final de los tiempos y centra el misterio de Dios en un acontecimiento, decía San Pablo, que inicia en la encarnación y que culmina con la cruz, con la muerte, la resurrección del Maestro de Nazaret. Así lo va a decir en su carta a los Gálatas, capítulo 4, o en su carta a los Filipenses, capítulo 2. La escatología bíblica habla de escatología universal y escatología cósmica, es decir, la proximidad del fin del mundo. Y ese era un tema que era en los tiempos de Jesús de muchas comunidades hablar del fin del mundo. Creían que el mundo se iba a terminar y estaba muy cerca el fin del mundo. Jesucristo no le dio tanta trascendencia a ese tema y así está escrito en la Santa Biblia. No le dio tanta importancia, pero para ellos sí era muy importante. Hablar, por ejemplo, de la muerte, del juicio, del cielo, de la felicidad eterna, del purgatorio, del infierno, del castigo eterno, de la proximidad del fin del mundo, de la resurrección de la carne, del juicio final, de la consumación de todas las cosas. Ese es un tema bastante amplio. Si se quisiera algún católico dedicarse a estudiar más de cerca lo que significa la escatología, vista desde el Santo Evangelio, cuando los escribas y los fariseos atacan intelectualmente a Jesús de Nazaret y le piden un signo, queremos ver un signo, y Jesús de Nazaret contesta con el signo de Jonás y les explica el síndrome de Jonás, que es el que el Papa Francisco advierte que hay que estar muy atento porque es una grave enfermedad que amenaza al cristianismo. Una cantidad de personas que se sienten perfectas, limpias, como quien dice, yo no he cometido pecado. Hay que pedirle a Dios en este tema de hoy que nos dé la gracia suficiente, la intelectualidad, la sabiduría, la capacidad de comprensión entre esas dos palabritas, el síndrome de Jonás y el signo de Jonás, para pedirle esa gracia, que la vida de nosotros desde el ángulo de la fe esté abierta a los signos de los tiempos. ¿A dónde irás? De tu ambición, el amor se esconde. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. ¿Dónde va a cerrar?